Me llamo Isabel y acabo de cumplir 17 años cuando mi vida dio un giro inesperado. Déjenme contarles sobre mi familia. En la superficie parecíamos bastante normales. Mi papá trabajaba duro y mi mamá se quedaba en casa. Tenía una hermanita, Ana, 12 años menor que yo. Papá era gerente en una empresa que pertenecía a mi abuela materna. La abuela era toda una emprendedora. Comenzó con una cadena de lavanderías y luego se expandió a la fabricación de productos químicos y detergentes para lavanderías. Cuando decidió jubilarse, le ofreció el negocio a mamá, pero ella no estaba interesada, así que papá dio un paso al frente y se hizo cargo de la empresa. Ahí fue cuando las cosas empezaron a complicarse. Recuerdo el día en que todo se vino abajo. Estaba en mi cuarto intentando concentrarme en la tarea cuando escuché a mamá gritándole a papá abajo: "No eres más que un fracasado, Juan. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que siquiera te deje dirigirlo". Las cosas empeoraron en las siguientes semanas. Mamá y papá apenas se hablaban, y cuando lo hacían, generalmente terminaba en una pelea a gritos. Intentaba mantener a Ana distraída, pero incluso a sus 5 años, sabía que algo andaba mal. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Volví de la escuela y encontré a papá en la sala con una maleta a sus pies. «Papá», mi voz se quebró, «¿qué está pasando?». Se acercó y me abrazó fuerte. «Lo siento, mi niña. No puedo quedarme aquí más. No es bueno para nadie». Sentí que no podía respirar. «Pero, ¿y Ana? ¿Y yo?». Papá se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Las amo tanto a las dos, nunca lo olviden. Pero a veces el amor no es suficiente». Besó mi frente, luego se acercó a Ana, que nos miraba con ojos grandes y confundidos. Se arrodilló y la abrazó fuerte. «Pórtate bien con tu hermana mayor, ¿sí, calabacita?». Y así, sin más, se fue. La puerta se cerró tras él con una finalidad que me dejó sintiéndome vacía. Mamá llegó una hora después. Cuando le dije que papá se había ido, no pareció sorprendida. Solo asintió, como si lo hubiera estado esperando. «Buen viaje», murmuró. Mamá, no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes decir eso?». Se volvió hacia mí, sus ojos duros. «Tu padre me engañó, Isabel. Varias veces. Ya no podía soportarlo más». Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, podía escuchar a mamá en el teléfono en su habitación. Se reía, sonando más feliz de lo que la había escuchado en meses. Me pregunté con quién estaría hablando, pero estaba demasiado agotada para que me importara. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más después de que papá se fue, mamá nos soltó otra bomba a las niñas. Lo anunció una mañana durante el desayuno: «Tengo noticias. Me voy a casar». Casi me ahogo con el cereal. «¿Qué?». «Mamá, papá solo se ha ido por 2 meses». Agitó la mano, descartando mi comentario. «A veces el verdadero amor llega inesperadamente, Isabel. Lo entenderás cuando seas mayor». Roberto se mudó una semana después. Estaba bien, supongo. Alto, guapo de esa manera genérica que hace que la gente diga: «Oh, parece agradable». Pero algo en él me molestaba desde el principio. Se esforzaba con Ana, jugando con ella y ayudándola con su tarea, pero conmigo era como si apenas existiera. Mientras tanto, también estaban ocurriendo cambios en la empresa. Mamá se había hecho cargo después de que papá se fue, y trajo a Roberto para trabajar con ella. Parecían hacer un buen equipo, siempre juntos discutiendo estrategias de negocios. Intenté concentrarme en mi propia vida, la escuela, los amigos, las cosas típicas de adolescentes. Pero era difícil ignorar la sensación persistente de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas llegaron a su punto crítico cuando mamá y Roberto anunciaron que iban a abrir una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. «Nos vamos a mudar», me dijo mamá una noche. «Es una gran oportunidad para el negocio. En cuanto a ti, Roberto y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si te quedas aquí». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quedarme aquí? ¿Sin ustedes? «Es solo que la nueva casa no tendrá mucho espacio», explicó apresuradamente. «Y ya casi terminas la escuela.
No tendría sentido transferirte ahora, justo antes de tus exámenes. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces, ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿En la calle? No seas dramática, Isabel, me regañó mamá. Te quedarás con tu abuela. Ya está de acuerdo. Me fui furiosa a mi habitación, azotando la puerta tras de mí. Mientras yacía en mi cama, con lágrimas calientes de rabia y dolor corriendo por mi rostro, no pude evitar preguntarme, ¿cuándo me convertí en una molestia para mi propia madre? Las siguientes semanas fueron un borrón de cajas empacadas y despedidas llenas de lágrimas, no mías, sino de Ana, que no quería dejar a sus amigos. La ayudé a empacar, tratando de poner una cara valiente por ella. ¿Vendrás a visitarnos, Isa?, preguntó, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La abracé fuerte. Claro que sí, enana. No te vas a librar de mí tan fácilmente. El día que se fueron, me paré en el porche con la abuela, viendo cómo el camión de mudanza se alejaba. Mamá me dio un abrazo rápido, Roberto asintió torpemente, y luego se fueron, llevándose a Ana con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como temía. Era genial a su manera, dándome espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba ahí con una taza de té y un oído dispuesto cuando quería hablar. Aún así, no era mi hogar. Mi cumpleaños número 18 llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté esa mañana sintiéndome rara, como si debiera estar emocionada, pero todo lo que sentía era vacío. Mamá llamó, por supuesto. Feliz cumpleaños, cariño, su voz sonaba alegre, casi demasiado. Lamento que no podamos estar ahí. El trabajo está loco en este momento. Lo celebraremos cuando visitemos el próximo mes, ¿de acuerdo? Sabía que no lo harían. No habían visitado ni una vez desde que se fueron. Claro, mamá. Suena genial. La abuela debe haber percibido mi estado de ánimo porque se esforzó al máximo. Me dejó invitar a algunos amigos, ordenó mi comida favorita, incluso horneó un pastel ella misma. Por unas horas, casi olvidé todo lo demás. A la mañana siguiente, la abuela me llamó a su oficina en casa. Tenía esa mirada seria en su rostro que hizo que mi estómago se apretara. Siéntate, Isabel, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar. Oh Dios, pensé. Me va a echar. ¿A dónde voy a ir? Pero entonces sonrió, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña carpeta. Feliz cumpleaños, mi niña. Ábrela. Lo hice y casi la dejé caer cuando me di cuenta de lo que estaba mirando. Abuela, esto es. Asintió, sus ojos brillando. La empresa es tuya ahora, Isabel. Veo potencial en ti, niña. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros y sé que harás lo correcto por el negocio. Pero mamá y Roberto, ellos la están dirigiendo ahora. La cara de la abuela se endureció ligeramente. Están dirigiendo una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, eso es tuyo ahora. Me senté allí, aturdida. Yo, apenas 18 años, dueña de una empresa multimillonaria. Se sentía como un sueño. O una pesadilla. No sabía qué decir. La abuela se inclinó sobre el escritorio, apretando mi mano. No tienes que decir nada. Solo prométeme que lo darás todo. Asentí, todavía en shock. Lo haré. Lo prometo. Se recostó, satisfecha. Bien. Ahora, tengo un consejo más para ti, y quiero que escuches con atención. Me incliné hacia adelante, pendiente de cada palabra. Llama a tu padre. Hay más en esa historia de lo que sabes. Habla con él. Tómalo como consultor si quieres, pero escúchalo. Me tomó una semana reunir el coraje para llamar a papá. Acordamos encontrarnos en un pequeño café del centro. Cuando lo vi, mi corazón se apretó. Se veía mayor, cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Hubo un silencio incómodo, luego de repente todo salió a borbotones, el divorcio, el nuevo matrimonio de mamá, la mudanza, el regalo de la abuela. Papá escuchó, su rostro una mezcla de emociones. Cuando terminé, tomó un respiro profundo. Isa,
hay algo que necesitas saber sobre el divorcio. Y entonces me contó todo. Como mamá nunca lo había respetado, constantemente regañándolo y menospreciándolo. Como lo llamaba perdedor, lo hacía sentir inútil. Como después de una pelea particularmente mala, se emborrachó y cometió el mayor error de su vida. La engañé, admitió, su voz cargada de vergüenza. Una vez. Me arrepentí inmediatamente. Pero tu madre, ella lo usó en mi contra. Amenazó con demandar, con quitármelo todo. Exigió que me fuera, que le diera todas las propiedades, que las dejara a ustedes. Incluso quería pensión alimenticia. Me senté allí, aturdida. Esto no sonaba como la madre que conocía. O pensaba que conocía. ¿Por qué no luchaste?, pregunté. Los ojos de papá se encontraron con los míos, llenos de tristeza y amor. Por ti y Ana. No quería que pasaran por un divorcio público y sucio. Pensé que sería más fácil de esta manera. Mientras hablábamos, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi papá de vuelta. Antes de irnos, tomé un respiro profundo y pregunté, papá, ¿cómo te sentirías acerca de ayudarme con la empresa? ¿Como consultor? La sonrisa que se extendió por su rostro fue respuesta suficiente. Los meses volaron en un torbellino de estudio, exámenes y sesiones de estudio hasta tarde en la noche. Antes de darme cuenta, estaba parada en el escenario en mi graduación de preparatoria, diploma en mano. La abuela estaba en la audiencia, radiante de orgullo. Mamá y Roberto brillaban por su ausencia, pero había aprendido a no esperar mucho de ese lado. Cuando llegó el verano, me sumergí en las solicitudes para la universidad. Con el aliento de la abuela y el apoyo a distancia de papá, apunté alto. Cuando las cartas de aceptación empezaron a llegar, apenas podía creerlo. Pero la verdadera sorpresa vino cuando recibí el paquete de ayuda financiera de mi primera opción, beca completa. Lo sabía, exclamó la abuela, tirando de mí en un abrazo. Sabía que podías hacerlo, niña. Todas esas noches en vela y competencias valieron la pena. Había elegido especializarme en administración de empresas. Parecía la elección inteligente, dado que ahora tenía una empresa que dirigir. La idea aún se sentía irreal, pero estaba determinada a enorgullecer a la abuela. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela insistió en hacer una pequeña fiesta, solo nosotras dos. Algo de comida elegante para llevar y una botella de sidra espumosa. La abuela no iba a dejarme beber champán, aunque ahora fuera legalmente adulta. Estábamos a la mitad de nuestra comida cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño, claramente sin esperar a nadie. Yo voy, dije, dejando mi tenedor. Abrí la puerta y sentí que mi estómago caía. Allí, luciendo molestos e impacientes, estaban mi madre y Roberto. Antes de que pudiera decir algo, se abrieron paso hacia la casa. Mamá ni siquiera se molestó en saludar. Madre, necesitamos hablar sobre la empresa. Ahora. Observé, atónita, cómo mamá se lanzaba a una diatriba. Ni siquiera me miró, no preguntó sobre la graduación o la universidad. Era como si ni siquiera estuviera allí. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales?, exigió. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de capital a nuestra subsidiaria? Los ojos de la abuela se estrecharon. Porque ya no es tu decisión, Elena. La empresa le pertenece a Isabel ahora. Ella es quien decidirá su futuro y manejará sus finanzas. La habitación quedó en silencio mortal. La tensión era palpable. Después de la revelación de la abuela sobre la empresa, observé cómo una serie de emociones cruzaban el rostro de mamá, shock, ira y luego cálculo. De repente, todo su comportamiento cambió. Isabel, cariño, dijo, su voz suave y empalagosamente dulce. Te he extrañado tanto. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, desconcertada por este cambio repentino. Mamá se acercó, extendiendo la mano como si fuera a tocar mi brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Nos hemos establecido también en la nueva ciudad, continuó. Tenemos una casa hermosa y hay una habitación solo para ti. Podríamos instalarte un escritorio, conseguirte una computadora nueva para tus estudios y trabajo. No, mamá, dije, mi voz firme.
Estoy feliz aquí. Tengo mis amigos, mi escuela, y la abuela me necesita. La sonrisa de mamá vaciló por un segundo antes de recuperarse. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos mudarnos de vuelta aquí. Podríamos vivir en nuestra antigua casa, justo como antes. ¿No sería lindo? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, mamá. Es todo. Vi la ira acumulándose en sus ojos, apenas contenida. Antes de que pudiera hablar, decidí hacer la pregunta que me había estado quemando por dentro durante meses. Mamá, ¿por qué realmente te divorciaste de papá? Se puso rígida, tomada por sorpresa. Bueno, tu padre, él, me engañó varias veces. Estaba cansada de eso. Nos abandonó por su amante, ni siquiera pagó la pensión alimenticia. Eso no es cierto, dije. Papá me contó todo. Solo hubo una vez, y fue por cómo lo tratabas. Él no nos abandonó, tú lo echaste. Y ha estado pagando la pensión regularmente. El rostro de mamá se contorsionó de rabia. ¿Cómo te atreves? Mocosa malagradecida. No tienes derecho a meterte en mi vida personal. Todo aquí me pertenece y yo decido quién vive dónde. La abuela, que había estado observando silenciosamente este intercambio, finalmente dio un paso adelante. Su voz era calmada, pero llena de una dureza que nunca había escuchado antes. Ya es suficiente, Elena, dijo. Parece que has olvidado algunos puntos clave. Esta casa, la empresa, me pertenecen a mí, no a ti. Le di la empresa a Isabel porque confío en su juicio mucho más de lo que confío en el tuyo ahora mismo. Creo que es hora de que te vayas. Observé, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho, como la abuela firmemente acompañaba a mamá y Roberto fuera de la casa. La puerta se cerró tras ellos con un sonido final. Mientras estábamos allí, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio que me invadía. Había perdido algo hoy, las últimas ilusiones que tenía sobre mi madre. Pero también había ganado algo, una certeza sobre mi camino a seguir y el conocimiento de que no estaba sola en él. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz amortiguada contra el hombro de la abuela. Ella se apartó, dándome una pequeña sonrisa. Ahora volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana, comenzamos a planear tu futuro. Tu verdadero futuro, no el que tu madre intentó imponerte. La mañana después de la confrontación con mamá y Roberto, me desperté con el sonido de voces abajo. Curiosa, bajé sigilosamente las escaleras y me asomé a la sala. Para mi sorpresa, vi a papá sentado en el sofá, en profunda conversación con la abuela. Mientras me sentaba junto a ellos, la abuela explicó por qué había llamado a papá. He estado pensando en Ana, dijo. Tu madre, bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidarla en este momento. Le he sugerido a tu padre que busque la custodia de Ana. Sentí una oleada de esperanza. ¿En serio? Papá, ¿vas a hacerlo? Él se pasó una mano por el cabello, luciendo nervioso pero determinado. Sí, lo haré. No será fácil, pero Ana merece algo mejor que lo que está recibiendo ahora. No pude evitarlo, me lancé a abrazarlo. Gracias, papá. Mientras nos separábamos, la abuela se aclaró la garganta. Hay más, dijo. He contratado a un investigador privado para que investigue los asuntos de tu madre y Roberto. Durante las siguientes semanas, la vida cayó en un extraño nuevo ritmo. Comencé mis clases universitarias, sumergiéndome en mis estudios con una determinación que nunca había sentido antes. Papá venía regularmente y trabajábamos en reconstruir nuestra relación. Se sentía bien tenerlo de vuelta en mi vida. Entonces, unas 3 semanas después de esa conversación matutina, la abuela nos llamó a ambos. Su rostro estaba grave cuando nos sentamos. El informe del investigador llegó, dijo sin preámbulos. Y bueno, es peor de lo que pensábamos. Expuso los hechos, cada uno golpeando como un puñetazo en el estómago. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su aventura con Roberto había comenzado mientras aún estaba casada con papá. Había recibos de hotel, registros de regalos caros, todo pintando un cuadro condenatorio. Pero eso ni siquiera era lo peor.
Roberto es un estafador, dijo la abuela, su voz dura. Ha hecho esto antes. Seduce a mujeres adineradas, las convence de mover activos y luego desaparece con el dinero. Me sentí enferma. Así que cuando querían mover el capital de la empresa. La abuela asintió. Exactamente. Estaba planeando robarlo y huir. Nos sentamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, la abuela dijo que necesitábamos confrontar a mamá con la verdad. La reunión se fijó para el día siguiente. Mamá llegó a la casa de la abuela luciendo molesta e impaciente. Su expresión cambió a una de sorpresa cuando vio que papá también estaba allí. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas en las que he participado. La abuela expuso todas las evidencias, la infidelidad, la historia de fraude de Roberto, sus planes para robar a la empresa. Con cada revelación, observé el rostro de mi madre, esperando ver algún signo de remordimiento o comprensión. En su lugar, todo lo que vi fue negación. Esto es ridículo, balbuceó mamá. Roberto me ama, él nunca. Todos ustedes solo están celosos de nuestra felicidad. Papá intentó razonar con ella. Elena, por favor, mira la evidencia. Piensa en Ana. ¿Es este realmente el tipo de hombre que quieres alrededor de nuestra hija? Pero mamá no quería escuchar. Se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. No tengo que escuchar esto. Roberto es un buen hombre y confío en él completamente. Todos ustedes solo están tratando de arruinar mi vida. Con eso, salió furiosa, azotando la puerta tras ella. Mientras nos sentábamos allí, me di cuenta de algo. Esto no era el final. Era solo el comienzo de lo que seguramente sería una larga y difícil batalla. Pero mirando a papá y a la abuela, supe que no la enfrentaba sola. Los siguientes meses fueron un torbellino de batallas legales y tumulto emocional. Papá, con el apoyo inquebrantable de la abuela y la experiencia de su abogado, solicitó la custodia de Ana. Intenté mantenerme enfocada en mis estudios, pero era difícil no quedar atrapada en el drama que se desarrollaba a mi alrededor. El día de la audiencia de custodia llegó y insistí en estar presente. El procedimiento fue agotador. El abogado de mamá intentó pintar a papá como un padre ausente, pero nuestro abogado estaba preparado. Presentó evidencia de los pagos consistentes de pensión alimenticia de papá, sus intentos de mantenerse en contacto con nosotras y la estabilidad de su situación de vida actual. Luego vino la bomba, el informe del investigador privado sobre el pasado fraudulento de Roberto y sus planes para malversar fondos de la empresa. Observé el rostro de mamá mientras se presentaba la evidencia. Se veía impactada, luego enojada, luego perdida. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Cuando el juez anunció su decisión, otorgando a papá la custodia total de Ana, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que Ana estaría a salvo, tristeza de que hubiera llegado a esto. Mientras salíamos del juzgado, Ana en los brazos de papá, mamá se nos acercó. Esto no ha terminado, siseó, sus ojos ardiendo de furia. La abuela se interpuso entre nosotros. Sí, Elena, lo está. Vete a casa. Los golpes siguieron llegando para mamá después de eso. El juez le ordenó pagar manutención infantil a papá por Ana. Fue una inversión que claramente la sorprendió, siempre había asumido que ella sería quien recibiría el apoyo, no quien lo pagaría. Me sumergí en mis estudios y en aprender sobre la empresa, tratando de distanciarme del drama en curso. Pero era difícil ignorar la satisfacción que sentí cuando escuché que Roberto había dejado a mamá, huyendo con otra mujer y una parte significativa de los ahorros personales de mamá. Era una noche fresca de otoño cuando papá me llamó, su voz tensa con emoción reprimida. Tu madre apareció en mi casa hoy, dijo. Quería reconciliarse. Dijo que había cometido un error, que quería que volviéramos a ser una familia. Mi corazón se apretó. Una parte de mí, una pequeña parte infantil, quería que él dijera que sí, quería que nuestra familia volviera a ser como antes. Pero sabía demasiado ahora. Todos habíamos pasado por demasiado. Le dije que no, dijo papá firmemente. Le dije que ese barco zarpó hace mucho tiempo y que no te pondría a ti ni a Ana por eso de nuevo. Dejé escapar un respiro que no sabía que estaba conteniendo. Bien, dije, sorprendida por la fuerza en mi voz.
te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos. Hubo una pausa y cuando papá habló de nuevo, pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuándo te volviste tan sabia, Isa? Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Aprendí de los mejores. Mientras colgaba el teléfono, miré alrededor de mi habitación en la casa de la abuela. Mis libros de texto estaban esparcidos sobre el escritorio, junto a una pila de informes de la empresa. Fotos mías con papá y Ana me sonreían desde el tablón de anuncios. Esta no era la vida que me había imaginado para mí hace un año. No era perfecta, todavía había mucho que resolver, muchos desafíos por delante. Pero era real. Era mía. Pensé en mamá, de repente sola después de todos sus planes y manipulaciones. Sentí una punzada de lástima, pero fue eclipsada por una sensación de justicia. Ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que dirigir y un futuro lleno de posibilidades. No era el camino que esperaba, pero parado en el umbral de mi nueva vida, me di cuenta de algo importante. El tiempo vuela cuando estás haciendo malabares con la universidad y una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, estaba a la mitad de mi carrera, enterrada en libros de texto e informes financieros. Los días de semana eran un borrón de conferencias y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche. Pero los fines de semana, esos eran sagrados. Cada viernes empacaba una maleta y me dirigía a casa con papá y Ana. Isa, Ana gritaba, tacleándome con un abrazo en el momento en que entraba. A los 10 años, era toda extremidades largas y energía sin fin. Papá emergía de la cocina, generalmente usando un delantal, justo a tiempo para la cena. Justo a tiempo, diría con una sonrisa. Esos fines de semana se convirtieron en mi ancla. Comíamos juntos, Ana charlando sobre la escuela, papá y yo discutiendo sobre la empresa. Después de que Ana se iba a la cama, a menudo nos quedábamos hasta tarde revisando estrategias de negocios. Los domingos generalmente nos encontraban en casa de la abuela. Ella cocinaba una tormenta, llenando la casa con el olor de pollo asado y pay de manzana. Después del almuerzo, nos sentábamos en el porche, hablando de todo y nada. Siempre supe que lo tenías en ti, Isabel, diría la abuela, apretando mi mano. A medida que se acercaba la graduación, sentí una mezcla de emoción y aprensión. Papá cumplió su palabra, dirigiendo la empresa con habilidad mientras me preparaba para tomar el control. Estoy listo para entregarte las riendas cuando quieras, me dijo una noche. Lo abracé fuerte. Gracias, papá. Por todo. La vida no era perfecta. Había desafíos por delante, decisiones que tomar, una empresa que dirigir. Pero mientras miraba a mi pequeña familia, papá, Ana, la abuela, supe que podíamos enfrentar cualquier cosa juntos.